Una linterna corta la oscuridad absoluta. El haz de luz revela paredes de piedra cubiertas de polvo milenario. Una mano firme sostiene la linterna mientras el arqueólogo avanza lentamente, sus pasos resonando en el silencio profundo de la cueva. El aire está cargado de partículas suspendidas que danzan bajo la luz como fantasmas diminutos. Entonces, la linterna ilumina algo, un objeto, antiguo, inexplicable. Nos dijeron que las civilizaciones antiguas eran primitivas, pero estos 5 inventos demuestran lo contrario. Las aguas del mar Egeo guardan secretos que ningún libro de historia se atrevió a escribir con honestidad. En el año 1901, buzos griegos recuperaron del fondo marino los restos de un naufragio que cambiaría para siempre nuestra comprensión del mundo antiguo. Entre ánforas rotas y madera podrida, apareció algo que no debería existir. Un mecanismo de engranajes de bronce, oxidado por más de 2000 años bajo el agua, pero perfectamente diseñado con una precisión que desafía toda lógica conocida. En laboratorios modernos equipados con tomografía computarizada y escáneres de alta resolución, los científicos comenzaron a descubrir la verdad. 37 engranajes interconectados, escalas de calendario, ciclos lunares, predicciones de eclipses solares y lunares, movimientos planetarios calculados con exactitud matemática extraordinaria. Hace más de 2000 años, los griegos construyeron una máquina capaz de predecir eclipses y movimientos celestes. Un mecanismo tan complejo que parece una computadora. Los ingenieros modernos admiten que replicar este dispositivo con las herramientas de aquella época resulta prácticamente imposible. Y sin embargo, existió. Descansa hoy en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, silencioso, como guardando aún más secretos que nadie ha podido descifrar completamente. Las olas del Mediterráneo golpean sin descanso las estructuras que los romanos construyeron hace más de 2000 años. Muelles, puertos, pilares sumergidos, y permanecen intactos, no deteriorados, no erosionados, sino fortalecidos. Los ingenieros modernos observan esto con una mezcla de asombro y frustración. El concreto que utilizamos hoy comienza a degradarse después de 50 años de exposición al agua salada. Las estructuras costeras modernas requieren mantenimiento constante, refuerzos metálicos, reparaciones periódicas. Mientras el concreto moderno se destruye con el tiempo, el romano se fortalece con el agua. Una fórmula que la ciencia moderna apenas comienza a comprender. Investigadores de la Universidad de California analizaron muestras del concreto romano y encontraron algo extraordinario. La combinación de ceniza volcánica del monte Vesubio con agua de mar generaba cristales minerales que sellaban las grietas desde adentro, haciéndolo más resistente con cada año que pasaba. Los romanos no solo construyeron para su época, construyeron para la eternidad, y la eternidad, al parecer, les está dando la razón. En las vitrinas del Museo Británico de Londres descansa un objeto que parece salido de un laboratorio del futuro. Una copa de vidrio tallado que data del siglo IV después de Cristo. A simple vista, parece verde, pero cuando la luz la atraviesa desde adentro, se transforma en un rojo intenso, profundo, casi vivo. Los científicos tardaron décadas en comprender por qué ocurría esto. La respuesta los dejó sin palabras. Un objeto que cambia de verde a rojo según la luz. Contiene partículas microscópicas de oro y plata. ¿Nanotecnología? ¿Hace más de 1600 años? Las partículas metálicas incrustadas en el vidrio miden apenas 65 nanómetros de diámetro. Para tener una referencia, un cabello humano es 1000 veces más grueso. La manipulación de materiales a escala nanométrica es algo que la ciencia moderna apenas dominó en las últimas décadas del siglo XX. Sin embargo, artesanos del Imperio Romano lo lograron hace 16 siglos.
Nadie sabe cómo. Nadie sabe si fue un accidente o un conocimiento deliberado, pero la copa existe y sigue cambiando de color, como si intentara decirnos algo que aún no somos capaces de escuchar. En los mercados medievales de Oriente Medio, las espadas de Damasco eran consideradas objetos casi sobrenaturales. Los cruzados europeos regresaban de las guerras con relatos que parecían imposibles. Espadas que cortaban pañuelos de seda en el aire, que mantenían su filo después de cientos de combates, que resistían impactos que destrozarían cualquier otra hoja de metal. Las legendarias espadas de Damasco tenían una resistencia imposible. Estudios modernos revelan estructuras invisibles dentro del metal. Cuando los metalúrgicos modernos analizaron las pocas espadas auténticas que sobrevivieron hasta nuestros días, encontraron algo que ningún proceso metalúrgico conocido podía explicar: nanotubos de carbono y filamentos de cementita distribuidos con una regularidad perfecta dentro del acero. Estas estructuras, visibles solo bajo microscopios electrónicos de alta potencia, son precisamente las que otorgaban al metal sus propiedades extraordinarias. El secreto de su fabricación se perdió en algún momento del siglo XVIII. A pesar de todos los avances tecnológicos modernos, nadie ha logrado replicar exactamente las propiedades del acero de Damasco original. El conocimiento desapareció como si alguien hubiera decidido borrarlo deliberadamente. En el año 1999, en una colina boscosa del estado de Sajonia-Anhalt, en Alemania, unos buscadores de tesoros ilegales desenterraron algo que cambiaría la historia de la astronomía antigua. Un disco de bronce de 30 centímetros de diámetro, decorado con láminas de oro que representaban el Sol, la luna creciente y un conjunto de estrellas identificado como el cúmulo de las Pléyades. Datado en aproximadamente 3.600 años de antigüedad, es el mapa celeste más antiguo conocido en el mundo. Hace miles de años, alguien representó el cielo con precisión en un disco de bronce y oro. Un conocimiento avanzado, en una época que no debería tenerlo. Los astrónomos confirmaron que las posiciones representadas en el disco corresponden con exactitud a la configuración real del cielo nocturno de aquella región geográfica. Quien lo creó no solo observaba el cielo, lo comprendía, lo medía, lo registraba con una precisión que implica generaciones de conocimiento acumulado y transmitido en secreto. La mesa está iluminada en la oscuridad. 5 objetos. 5 preguntas sin respuesta definitiva. El mecanismo de Anticitera, el concreto romano, la copa de Licurgo, el acero de Damasco, el disco celeste de Nebra. Cada uno de ellos representa una fractura en la narrativa oficial de la historia humana. Cada uno sugiere que el conocimiento antiguo era más profundo, más sofisticado y más avanzado de lo que los libros de texto están dispuestos a admitir. La historia oficial dice una cosa, pero la evidencia muestra otra. ¿Qué tanto hemos olvidado? ¿O qué nos han ocultado? Quizás la pregunta más inquietante no es cómo los crearon, sino por qué ese conocimiento desapareció, y si desapareció, o simplemente fue guardado.